habido un diagnóstico también, pero de algo mucho más cercano, de Cataluña, después de esa política de apaciguamiento, de ibuprofeno que decía Josep Borrell que viene aplicando el gobierno, de magnanimidad, si quiere, que es como dice Pedro Sánchez. Bueno, o de renuncia, ¿no? Yo creo que dos mensajes muy claros, ¿no? Los constitucionalistas en Cataluña tienen que saber que tienen las instituciones de la nación, el Estado, el gobierno y el país detrás de ellos, respaldándoles. Los separatistas tienen que saber que tienen que cumplir la ley, que si no cumplen la ley se tienen que atener a las consecuencias de incumplir la ley, y en segundo lugar, que si lo vuelven a intentar tendrán unas consecuencias graves, porque el Estado reaccionará. No es posible el separatismo en España, no se va a dar separatismo con esa Constitución, no va a haber comunidad que se separe de España, no va a haber comunidad que se salga de la Unión Europea. Pero cuanto antes Cataluña salga de las manos de un gobierno que se dedica a incumplir las leyes en lugar de a cumplirlas, cuanto antes salga de eso, pues tanto mejor para Cataluña. Parte importantísima. Me viene muy bien esto último por la sentencia del famoso 25%. No solo por eso, hay un partido que ha pedido la aplicación del artículo 155 en el ámbito educativo, es Vox, si no se cumple esa sentencia. Yo creo que otra cosa distinta es, yo no sé, los gobiernos o los partidos tienen que medir esas cosas. Yo lo que digo es que el cumplimiento de la ley forma parte esencial del fundamento de una sociedad libre. Sin ley no hay libertad. Y lo que estamos viviendo en Cataluña es que una parte de la sociedad catalana quiere expulsar a otra parte de la sociedad catalana sobre la base de infringir la ley, hasta el punto de negarse a cumplirla o hasta el punto de intentar dar un golpe de Estado. Eso no puede ser, y por lo tanto las instituciones tienen que reaccionar y tiene que aplicarse la ley con todas sus consecuencias, porque es el fundamento de nuestra libertad. Cuando usted pactó con Jordi Pujol, entonces ya ellos, luego se descubrió, habían puesto en marcha el famoso programa 2000, escuelas, medios de comunicación, llegaba todo. No sé si de alguna manera siente que todo aquello empezó entonces, han pegado un giro radical, no se podía prever, no sé. No, digamos que el nacionalismo ha tenido una evolución en España claramente a peor, ¿no? El partido de Convergencia y Unión, que era un partido nacionalista, pero no era un partido separatista, pactó con Felipe González en un momento determinado y pactó conmigo en otro momento determinado, ¿no? Pero ese pacto, si usted lo analiza bien, no fue un pacto para Cataluña, fue un pacto para toda España. Ese es el éxito de ese pacto. El éxito de ese pacto es que se pactó para toda España. Y todas las cláusulas eran para toda España. Y ese pacto funcionó. Y la decisión del gobierno, junto con los apoyos parlamentarios, permitió la entrada de España en el euro. Y acabó con una mayoría absoluta para el PP, ¿no? Visto en perspectiva, ¿la descentralización de la educación ha sido positiva? Pues yo creo que el problema que tiene la educación, sea centralizada o sea descentralizada, son los niveles de la educación y los contenidos de la educación. La educación no se debe utilizar ni sectariamente ni se debe utilizar para adoctrinar. Educar es transmitir cultura fundamentalmente. Yo soy de los que cree que uno de los problemas que tienen en este momento las sociedades es que el debilitamiento de los lazos familiares o las distintas fórmulas familiares han hecho que los padres renuncien en gran medida a la educación de los hijos, transfiriendo la educación de los hijos a las escuelas. Pero eso es un error, porque las escuelas no pueden sustituir a los padres en la educación de los hijos. Las escuelas transmiten conocimientos. Y entonces lo que hay que tener cuidado con la educación es
cultivar fundamentalmente la excelencia, no intentar igualar por abajo. Los discursos en relación con, como se dice ahora, con la equidad, son discursos peligrosos porque lo más importante es la igualdad de oportunidades. Pero una vez que la igualdad de oportunidades existe, lo más importante luego es que las capacidades de los alumnos se pongan de manifiesto. Y entonces en estos momentos pues vivimos esa doble crisis, que por una parte es una crisis social grande y por otra parte es una crisis de que el sistema educativo cada vez está más sectarizado, cada vez está más en el adoctrinamiento y cada vez está en niveles de mediocridad total. No sé si le he entendido bien, ¿la familia está en crisis? La familia está en crisis, sí, claro. La familia está en crisis y están en crisis los elementos básicos fundamentales los modelos familiares, quiero decir. Ahora en este momento, pues llamémoslo de esa manera, hay una diversidad de modelos familiares y está en crisis, ¿no? Y se producen nuevas situaciones, ¿no? Y España desde ese punto de vista ha cambiado sociológicamente, ¿no? Si usted se lee el último informe demográfico sobre España, pues ahí tiene un dato, tiene varios datos demoledores, ¿no? Primero, en España pierde población porque hay más gente que muere que nace. O sea, no teníamos tantos pocos nacimientos desde el año 41, es decir, desde el año después de la guerra, el año 40. Bueno. Segundo, las mujeres tienen un hijo, 1,18 de media, o sea, uno. Bueno, a los 32 años. 3. De los matrimonios que se producen, el 83% son civiles, el 17% religiosos. Mire, solo con esos 3 datos, el cambio sociológico que se ha producido en España es de tal envergadura, que es de tal calibre, que eso lo tenemos que administrar. Hablábamos antes de... Que no revertir, es irreversible. No, lo tenemos que entender, lo tenemos que administrar. Te podrán gustar más unas cosas, te podrán gustar más otras, pero esta es la realidad, es lo que yo decía el otro día, es lo que yo le decía cuando hablábamos antes de la economía o de las pensiones. Tiene que ver la realidad si quiere mejorarla, tiene que entender la realidad si quiere mejorarla. Entonces es absurdo pensar que en España los procesos familiares no están alterados con estos datos que le acabo de dar. ¿Cómo no van a estar alterados? Claro que están alterados, ¿no? Otra cosa distinta es que procurar que sean alterados para bien y que usted se puede casar por lo civil, por lo ver, o no casar o no tener relación, que es lo que también pasa mucho ahora. Todo eso hay que entenderlo. Pero eso, si se tienen hijos, que ahora si tienen pocos hijos, los padres tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad no se puede rehuir de esa responsabilidad. Que usted me dice, no, es que hay mucha gente que prefiere irse de viaje a tener un hijo. Bueno, pues eso es su responsabilidad. ¿Qué quiere que le haga? Pero también tendremos que asumir que las consecuencias de la demografía en España producirán cambios sociales enormemente grandes en el futuro, ¿no? Este domingo hay una manifestación por la vida, convocada por muchas entidades contra la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la reforma del Código Penal que ha impuesto hace nada penas de cárcel para las manifestaciones junto a las clínicas abortivas. Se lo pregunto abiertamente, ¿cree que este gobierno legisla contra la vida? Yo creo que este gobierno es un gobierno nacido para el sectarismo y la confrontación. Y hasta que viva, o sea, hasta que no sea sustituido, pues promoverá todo aquello en favor del sectarismo y la confrontación, ¿no? Y por lo tanto, todas estas cuestiones le da absolutamente igual, ¿no? Bueno, pues yo he visto recientemente que una de las próximas iniciativas del gobierno iba a ser otra vez revivir la ley de memoria democrática, ¿no? Bueno, pues en estos momentos de crisis, en estos momentos que estamos en el umbral de una recesión económica, en estos momentos que tenemos una guerra en Ucrania, en estos momentos tan delicados desde el punto de vista político y económico, exactamente, a lo mejor el gobierno pone el acento
claramente donde no debía ponerlo, donde no interesa a nadie que lo ponga, excepto aquellos que quieran sembrar cizaña y sembrar discordia en el país. Y en España es un país en el que ya necesita líderes y gobiernos no dedicados a sembrar cizaña y discordia, sino dedicados a trazar políticas serias, responsables, buenas y útiles para el país. ¿Cuál debe ser el papel de la corona en este momento tan complicado, delicado y sobre todo de qué salud goza la monarquía parlamentaria? Se lo voy a decir con una fórmula canovista: monarquía es constitución. Si no hay monarquía no hay constitución. Y si no hay monarquía y no hay constitución, lo que hay en España es el caos. Y en consecuencia yo respeto y defiendo la monarquía porque es instrumento básico para el sistema constitucional español y para la vida y la continuidad histórica de España. Y por lo tanto creo que el rey Felipe VI está cumpliendo magníficamente su tarea. ¿Cree que goza de buena salud en este momento la institución? Creo que la institución ha tenido momentos mejores históricamente, pero creo que entre todos tenemos que intentar fortalecer la corona como una institución básica de la sociedad española y de la continuidad de España. ¿Qué opina de las últimas imágenes del rey Juan Carlos en España? El rey Juan Carlos tiene dos consideraciones fundamentales que quiero hacer. Una, yo creo que tiene un legado histórico formidable que supera cualquier otra circunstancia. Es el rey de la democracia, es el rey de las libertades. Y en segundo lugar, yo creo que el rey Juan Carlos tiene el sentido histórico necesario para saber que su actitud no puede ser otra que el apoyo a la corona y el apoyo a quien encarna la corona en este momento, que es el rey Felipe VI. Termino con una pregunta que yo creo que es la clave de bóveda de todas las demás. Constitución, es momento de revisarla, reformarla, se habla mucho, es un debate constante. En absoluto. Sobre todo se habla mucho sin decir para qué y sin decir por qué. Las constituciones, luego lo antes, seamos perseverantes. Tenemos una constitución que ha funcionado, que marca un estado de convivencia, que es uno de los pilares de la convivencia entre los españoles. Seamos respetuosos con ella y hagámosla cumplir. No dejemos que nadie trate la Constitución a patadas, por decirlo de esa manera, ¿no? Sino seamos exigentes con el cumplimiento de la legalidad, exigentes con el respeto a la Constitución y vivamos todos en la convivencia que así ha hecho posible años muy buenos, décadas muy buenas en la historia de España y que ojalá podamos recuperar. España necesita mucho más puntos de encuentro que no puntos de discordia. Y eso espero que sea el futuro del país.